Voy a comentarles solamente que estaba al final del apunte, que solamente lo pueden entender después de la clase que va a dar el doctor Carelia. Que lo lean. Después, aunque el viernes ya no tendremos clase, pero veremos si podemos colgar la clase de la próxima unidad de diagramas de fases, día de las aleaciones. Bueno, hay comentarios en los mensajes respecto al tiempo del parcial. Bueno, después les responderemos. El tiempo era 30 minutos, no se podía dar más tiempo por razones obvias, ¿no? Seguimos. Bueno, a ver, vamos a arrancar, ahora sí, ya he hecho los anuncios. Ahí me escuchan bien, ¿no? Bien, perfecto, entonces. Bueno, el tema que tenemos que tratar es de la unidad 4 y está referido a imperfecciones cristalinas. Como ustedes sabrán o se imaginarán a esta altura, los materiales reales en general presentan imperfecciones y uno podría de alguna forma controlar las imperfecciones o disminuirlas a cero solo en condiciones de laboratorio para aplicaciones muy especiales y que nos llevan a obtener materiales caros de obtener que en general no son aplicables en forma masiva. Entonces, nos vamos a centrar en lo que sería imperfecciones cristalinas. Hay distintas formas de clasificar las imperfecciones, pero vamos a trabajar particularmente con lo que son los defectos o las imperfecciones estructurales. ¿Sí? Y vamos a clasificar en lo que serían las imperfecciones puntuales, lineales y superficiales. Y vamos a dejar de lado, por ahora, no vamos a charlar sobre eso, de lo que serían las tridimensionales, por ejemplo, las grietas, los poros, etc. Bueno, entonces, como ustedes saben, los materiales en general tienen distintos tipos o varios tipos de imperfecciones que van a afectar sus propiedades. Por ejemplo, podríamos clasificar este tipo de imperfecciones de acuerdo a su geometría y su forma. Podríamos hablar de efectos puntuales o de dimensión cero. Vamos a ver cuáles tenemos. Los defectos de línea o de una dimensión, o conocidos también como dislocaciones, de suma importancia para la deformación plástica. Y los defectos de dos dimensiones, como la superficie externa propiamente de un material, que podemos considerarla como una imperfección, porque termina siendo un cambio abrupto de la estructura, los bordes de granos, que ya los han charlado, lo que son los bordes de granos, y particularmente también las maclas. Nosotros nos vamos a referir particularmente a maclas de deformación y vamos a ver cómo afectan estas las propiedades mecánicas. Por supuesto, podríamos charlar que la presencia como les decía hace ratito, la presencia de imperfecciones va a afectar a lo que serían, por ejemplo, las propiedades típicas de la deformación plástica, la capacidad de deformación de un material. Y vamos a ver que esto nos va a ayudar a explicar desde el punto de vista microscópico en una curva de tensión de formación real, por ejemplo, de un material, por qué se produce la parte de la acritud o del endurecimiento. Sin embargo, lo primero que hay que tener en cuenta es que también hay aspectos energéticos asociados a la presencia de imperfecciones. Entonces, fíjense que la existencia de efecto en los cristales va a originar una disminución de la energía libre de Gibson. Por supuesto, bajo ciertas limitaciones. Entonces, veamos una curva, lo que sería energía en función del número de efectos. Por supuesto, donde el número de efectos va aumentando hacia la derecha en el eje de abscisas. La creación de un defecto va a necesitar de cierta energía delta H, ¿sí? Y va a suponer un aumento de la entropía, que acá la hemos representado como delta S.
Esto tiene que ver por el gran número de posiciones que un defecto podría ocupar, ¿sí? Y por supuesto que me va a desordenar la red. Consecuentemente, la energía libre dada por delta G igual a delta H, donde sería la entalpía menos T, la temperatura por el diferencial de entropía, puede obtenerse de esta forma. Y va a disminuir y va a ganar estabilidad desplazándose un poco hacia la derecha, ¿sí? Entonces, antes de entrar concretamente, acá yo voy a ir un poquito más rápido para ser sintético y que no se haga por ahí tan monótono una presentación que, como he recalcado alguna vez, o sea, es muy distinto cuando a alguien le explica en el pizarrón y otra cosa es cuando solamente es una transmisión escuchando una slide, se hace por ahí más monótono. Entonces, recordemos algunas cosas que ya han visto, algunos conceptos previos que ya han visto, por ejemplo, cuando vieron estructuras cristalinas. Entonces, el concepto de deformación permanente, básicamente deformación plástica, que decíamos que yo aplico una carga a un material y cuando saco la carga, este material queda deformado. Lo que sería el deslizamiento, cuando hablamos de movimiento de unos átomos sobre otros durante la deformación permanente de un material. Las bandas de deslizamiento, que no son otra cosa que las líneas marcadas sobre la superficie debido al deslizamiento, causado por la deformación plástica, por supuesto, y un sistema de deslizamiento, que no es otra cosa que combinaciones de planos y direcciones de deslizamiento. Entonces, eso es lo primero que voy a tener que tener en cuenta. Si bien nosotros muchas cuestiones las vemos a nivel macro, cuando hablábamos, por ejemplo, del ensayo tracción-deformación, y hablábamos del fenómeno de formación plástica del punto fenomenológico, bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas como bandas de deslizamiento, sistemas de deslizamiento fundamental que tienen que ver en cómo se produce la deformación plástica o deformación permanente a nivel microestructural y que me va a influir a nivel macroestructural. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, lo que sería la deformación plástica de un monocristal, en este caso particular, es justamente para zinc, y yo voy a agrandar un poquito. Esto es como aparecen las bandas de deslizamiento. Fíjense que esta es la vista frontal, acá se ven perfectamente las bandas de deslizamiento, y esta es la vista lateral. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos un zoom de estas, a ver, no, está en la página siguiente. Déjenme que en la slide siguiente donde se ve el detalle. Entonces, específicamente en C, podemos ver lo que serían los planos de deslizamiento de la estructura HCP y después la celda unidad en particular y sus planos de deslizamiento. Vuelvo a insistir, esto estaríamos hablando de un cristal perfecto. Entonces, acá tenemos ese trozo de cristal perfecto o ese pedazo de material, esa porción de material sin imperfecciones. Podemos ver lo que serían las bandas de deslizamiento y si hacemos, al deformarlo, y si hacemos un zoom, fíjense que vemos bandas de deslizamiento y dentro de esas bandas de deslizamiento podríamos ver las líneas de deslizamiento. Una cuestión importante a tener en cuenta es que aquí no vamos a tener un cambio, esta diferencia ya la voy estableciendo antes que lleguemos a otro mecanismo de deformación plástica, en el cual podemos decir que no hay un cambio en la dirección de la estructura cristalina. Y eso ya lo vamos a aclarar enseguida con una animación. Entonces, ¿cuáles son las... a ver, ¿ustedes qué opinan del punto de vista intuitivo, podríamos decir, que si la presencia, supongamos que vuelvo hacia la slide de atrás, con que me contesten 2 o 3 es suficiente. ¿Qué pasa si yo tengo un material, un monocristal, como en este caso, perfecto, y le
aplico una carga, al ser perfecto, ¿le va a costar más o menos deformarse plásticamente? Claro, tal cual, le va a costar más. Entonces, no siempre, no siempre la presencia de efectos es algo malo, ¿sí? De hecho, la presencia de efectos muchas veces nos va a ayudar a la ductilidad de un material, etcétera, o a manipular cuando yo estoy diseñando un nuevo material. Hoy en día se diseñan nuevos materiales. Yo podría jugar con la presencia de imperfecciones y manipular ciertas propiedades. Y de hecho se hace mucho eso, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a la clasificación netamente de lo que serían los defectos, los distintos tipos de defectos. Recuerden que dije hace rato que nos vamos a charlar de lo que serían lo que serían poros por ejemplo, grietas, que serían efectos tridimensionales, y nos vamos a quedar solo con los puntuales. Nos vamos a después con los lineales y luego los superficiales. Esto después es fundamental con las unidades que van a ver a posteriori, relacionarlo con las distintas propiedades del material, ¿sí? O de los distintos tipos de materiales. Entonces, supongamos en el caso de un material con estructura cristalina, y vamos a tener en la imagen de la izquierda lo que sería una vacante, un defecto de tipo vacante. Básicamente una imperfección puntual en una red cristalina en la cual un átomo desapareció, no se encuentra en su sitio atómico, que sería en este caso de aquí. Después, el otro tipo de defecto va a ser un defecto intersticial o autointersticial, que es el que tenemos aquí, en donde la imperfección, o mejor dicho, un sitio en la red cristalina es ocupado por un átomo de la misma especie o de otra especie, por eso se habla de intersticial o autointersticial, y va a ocupar en general un sitio intersticional. Bueno, nosotros podríamos calcular en general los defectos puntuales. Podríamos calcular el número de vacancias en particular con la siguiente expresión, una expresión de tipo Arrhenius como la que está aquí, en donde N sub D es el número de vacancias, N el número de átomos, luego la energía requerida para producir un mol de vacancias, que lo representamos con Q, la constante de los gases R y la temperatura en grados Kelvin. Es importante recalcar que en muchas situaciones no se va a observar, o sea, digamos, podemos decir que esta ecuación no es tan precisa. En muchas situaciones sepan que no me va a servir para realizar los cálculos y tengo que recurrir a expresiones mucho más complicadas o a la observación experimental. Bueno, entonces, en cuanto a los defectos puntuales, acá aparece un esquema en la derecha en donde uno puede ver los distintos, a ver si lo puedo correr un poquito, por ejemplo, sí, ahí aparecen todos. Podríamos ver específicamente, por ejemplo, en 1, una vacancia, vamos a ver en 2, una impureza, ¿cómo se llama? Un defecto autointersticial, en 3, una pureza intersticial, en 4 y 5, lo que serían impurezas sustitucionales. En este caso pueden ver que acá las flechitas, fíjense, en 1, en 2, en 3, 4 y 5, son o representan qué tensiones están introduciendo en la red cristalina, ¿sí? En sus alrededores, en su entorno. Por ejemplo, en este caso está comprimiendo los átomos que se encuentran alrededor de este defecto, y en este caso se está produciendo, en este caso hace una compresión, y en este caso una tracción, por ejemplo. Entonces,
la vacancia me estaría produciendo una atracción en los átomos contiguos, mientras que en el caso de la impureza, o en 5, o en el caso, por ejemplo, o en 2, están introduciendo una compresión en los átomos que lo rodean. Un defecto muy importante, que ya lo volveremos a abordar más adelante, las unidades siguientes, es el defecto de Frenkel y el defecto de Scotty, que están representados, fíjense que acá tienen, básicamente, son cristales iónicos, en donde uno tiene aniones y cationes, y aquí está representado un defecto de Frenkel y un defecto de Scotty. Una cuestión fundamental que se tiene que cumplir es que se conserve la electroneutralidad del cristal. Entonces, por ejemplo, para el caso de el defecto de Frenkel, es una imperfección de tipo puntual en la que una vacante catiónica está asociada con un catión intersticial, ¿sí? Y después podríamos hablar de otro defecto típico, que es el defecto de Scotty, en la que una vacante catiónica está asociada con una vacante aniónica. Y fíjense que ninguno de los dos se encuentra, porque justamente están manteniendo, o sea, es importante mantener el efecto, se produce el equilibrio en cuanto a la neutralidad del cristal. Acá es una representación similar, un poquito más notable. Fíjense qué pasó acá. Acá el efecto de Frenkel, fíjense que hay el movimiento de justamente un catión, y el defecto de Scotty, en el cual hay una vacancia o un par catión-anión. Bueno, defectos. Ahora vamos a ver un defecto súper importante, como ya lo mencioné, en el proceso de formación plástica, como son los defectos de línea o dislocaciones. Vamos a hacer una clasificación, vamos a hablar de arista de tornillo y mixtas para los tipos de dislocaciones, pero antes vamos a definirlos. Entonces, si bien, a ver, en realidad no es la única causa, pero si bien los defectos puntuales están más bien asociados a las vibraciones producidas por la temperatura en un material cristalino, en general, vamos a ver, vuelvo a insistir, que puede haber distintas causas y enseguida las vamos a recalcar, pero en general las dislocaciones están referidas al proceso de formación plástica en frío. Entonces, las dislocaciones van a dar lugar a una dislocación de la red centrada alrededor de una línea. Y las dislocaciones van a afectar a lo que se llama el flujo plástico del material, es decir, la capacidad de que la deformación se vaya trasladando a lo largo del material. Entonces, las dislocaciones se pueden, además de por deformación plástica, se pueden formar por lo que sería la solidificación del sólido cristalino, por deformación plástica o permanente del cristal, por condensación de vacantes, etc. Yo podría tener justamente una condensación de vacantes. Los materiales amorfos, es decir, los que no tienen estructura cristalina, por supuesto, no van a contener dislocaciones. Una cuestión importante a definir ahora, que lo vamos a ir aclarando en las slides siguientes, es lo que se llama el vector de Burgers. Acá tienen toda una definición de lo que sería el vector de Burgers, pero podemos decir que no es otra cosa que un vector, en términos sencillos, que no es otra cosa que un vector de desplazamiento cuya magnitud y dirección me ayuda a caracterizar lo que sería, en este caso, una dislocación, ¿sí? Por supuesto que un material policristalino puede tener la presencia de muchas dislocaciones. Entonces, yo lo que termino haciendo es viendo el campo de vectores de Burgers que me dan una indicación de cómo se mueven esas dislocaciones. Imaginen la analogía,
bueno, todavía no llegan, recién están, no sé, les voy a poner un ejemplo con otra materia, pero recién están cursando ahora, así que no lo vamos a dejar. Pero en definitiva yo veo un campo vectorial y puedo ver el movimiento de las dislocaciones. Es mucho más fácil que ver la dislocación en sí. Entonces, ¿cómo trazo un vector de Burgers? Bueno, por ahora aceptemos que está una dislocación que se llama de arista o de cuña, en la cual fíjense que hay un semiplano, se ha introducido un semiplano corrijan eso porque muchas veces en los finales dicen plano y en realidad tengo un semiplano de átomos extras. Entonces, ¿cómo trazo ese vector de Burger? ¿Cómo obtengo ese vector con dirección y sentido que lo vamos a representar con la letra B baja? Fíjense que lo que hago es, primero voy a trazar una línea cerrada alrededor de la dislocación. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y estoy conservando, por convención, vamos a decir que es positiva, en sentido horario. ¿Sí? Y luego, la misma línea la voy a trazar en una zona de red perfecta, que es la que está acá. ¿Sí? Trazo la misma línea en la red perfecta. El vector necesario para cerrar esta línea va a ser lo que le llamamos vector de Burger. Fíjense, acá está la línea de dislocación y vamos a ver más adelante que este va a ser mi plano de deslizamiento, es decir, donde se va a mover la dislocación. Bueno, acá volvemos al mismo tipo de dislocación, ahora sí con un poquito más de detalle, con más imágenes para poder entenderla mejor, y vamos a decir que se va a generar en un cristal por la inserción de un semiplano, como habíamos dicho hace ratito, adicional de átomos. Una cuestión importante es, sí, lo que estás preguntando, Franco, sí. Entonces, si ustedes observan, van a ver que el vector de Burger, vuelvo para atrás, supongamos que este semiplano está saliendo de la pantalla, ¿sí? Y dijimos que el vector de Burger tenía esa dirección. Entonces, ese vector, fíjense, acá se ve un poquito más, entonces el vector de Burger, en este caso, para el caso de una dislocación de borde, cuña o arista, es perpendicular a la línea de dislocación. Entonces, yo con mirar el vector de Burger, sin observar directamente la dislocación, yo perfectamente podría caracterizar hacia dónde se va a mover esa dislocación, o observando, dicho de otra forma, al revés, yo viendo cómo se mueve esa dislocación, podría caracterizar el vector de Burger. O sea, cualquiera de los dos. En definitiva, el vector de Burger me dice hacia dónde se va a mover la dislocación. Bueno, acá hay un poquito de nomenclatura. Yo lo voy a agrandar para que se vea más. Fíjense que, bueno, acá se hace todo lo que sería el circuito de Burgers, lo que sería la línea de dislocación, el semiplano extra de átomos, que es lo que está todo marcado en un gris, y el vector de deslizamiento OB de Burgers. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nomenclatura se utiliza? Bueno, cuando tengo una T invertida, como es en este caso, ¿sí? Y que tengo el semiplano encima del plano de deslizamiento, vamos a decir que es una dislocación de borde positiva. En caso contrario, vamos a decir, cuando tengo la nomenclatura, uso la T hacia arriba, acá está invertida, o sea, al revés de esto, vamos a hablar de que es una dislocación de borde negativa. Otro tipo de dislocación es, acá, sepan disculpar, acá cuando les explico esto en clases me ayudo con las manos, por ahí es más fácil entenderlo. Otro tipo de dislocación es la de tornillo helicoidal. Entonces,
Supongamos que introducimos este plano cortante que aquí se encuentra y al aplicar esa fuerza de corte, un sector de esa estructura cristalina se desplaza hacia arriba en dirección de esa tensión de corte y otro se desplaza hacia abajo. Cuando hablamos de corte es sinónimo de hablar de cizallamiento, ¿está bien? Son palabras sinónimos. Entonces, acá está un poquito más especificado. Fíjense la línea de dislocación, ahora dónde se encuentra. O sea, básicamente se le llama de tornillo porque el movimiento que siguen es como la rosca de un tornillo al estarse moviendo. Por eso el nombre. Fíjense, ahí, bueno, con los colores cuesta un poco ver el gris, pero yo estaría en este sentido, siguiendo ahí el punto rojo que se está moviendo, estaría haciendo el circuito de Burgers hasta llegar ahí tengo el vector de Burgers, ¿sí? Y acá aparecen qué tensiones estoy aplicando en el cual se produce esa dislocación. Entonces, en este caso, la línea de dislocación, o mejor dicho, el vector de Burger, es paralelo a la línea de dislocación. Entonces hablamos que en el caso anterior, para las de arista, era perpendicular y para este caso es paralelo. Lo habitual es que aparezcan en realidad dislocaciones mixtas, es decir, una combinación de las de lo que serían las de cuña y las que serían las de tornillo. Aquí hay un ejemplo de los campos de tensiones producidos para ambos tipos de dislocaciones. Básicamente, acá es donde se introduce el semiplano extra de átomos, se va a producir una compresión en la zona aledaña, mientras que se va a producir una tensión en esta zona. Para el caso de esfuerzo cortante, por supuesto, se van a producir. Para el caso del. Perdón, no sé. Bueno, no sé, Gaby, si querías decir algo, ¿no? No. Para el caso de esfuerzo, justamente de la dislocación de tornillos, se van a producir esfuerzos cortantes, que son como los representados en esta zona. Bueno, habíamos hablado hace ratito de una dislocación, de lo que sería una dislocación mixta. Entonces, veamos este ejemplo. Este es bastante característico. Vuelvo a decir, o sea, esto es esquemático y no es tan sencillo verlo. Normalmente uno se encuentra con un campo de dislocaciones y un campo de vectores de Burgers. Entonces, veamos, por ejemplo, en este caso. Aquí vuelvo a agrandar. Voy a hacer un zoom en realidad. Fijémonos en esta zona. Acá voy a tener que una dislocación de arista, ¿sí? Y en este caso voy a tener una dislocación helicoidal o de tornillo. Y fíjense lo que se está pasando. Entre medio de las dos, estoy teniendo que, ante un esfuerzo de corte, ¿sí? Tau y tau, o de cizalladura, voy a tener una dislocación mixta. Entonces, si yo esto lo mirara a la línea de dislocación, fíjense cómo va cambiando, cómo se mueve la línea de dislocación, pero ¿qué pasa con el vector de Burgers? Acá tengo la de tornillo, y acá dijimos que era paralela a la línea de dislocación, acá es perpendicular en lo que sería la de cuña, y esto es a lo largo de toda la mixta. ¿Qué pasó con el vector de Burger? ¿Cambió de alguna forma? No, tal cual. Entonces, me está caracterizando cómo es esa dislocación. Exactamente. Entonces, yo, al ver ese campo de vectores de Burger para varias dislocaciones, estoy caracterizando cómo son las dislocaciones dentro de ese material cristalino. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde se ven algunas dislocaciones y fíjense cómo se empieza a crear lo que sería un bosque suele llamarse un bosque de dislocaciones.
Bueno, este tipo de estructura, acá también tenemos también, a ver, no sé si están escribiendo algo, pero acá también sería otra imagen en donde se ve el conjunto de dislocaciones que se van acumulando, ¿sí? A este tipo de efecto se le suele decir que es una estructura celular de dislocaciones. En este caso, sí. Luciano me pregunta, sí, la magnitud también se mantiene. A ver, vamos, déjenme que siga avanzando para poder seguir avanzando en la presentación y después me preguntan con más detalle. Entonces, cuando lo que se refiere, por ejemplo, ahora lo que tenemos que observar, yo me voy a adelantar. Bueno, en realidad me voy a quedar acá y después vamos a hacer con alguna analogía de cómo, bueno, el tema es cómo se mueve esta dislocación, cómo colabora o cómo me ayuda la deformación plástica. Entonces, ahora sí podemos entender en una forma más exacta lo que hablamos cuando hablábamos de el monocristal de zinc. Y dijimos, vamos a usar la intuición un poco para pensar y decir, bueno, dijimos que nos iba a ser más fácil deformar un material con la presencia de imperfecciones cristalinas que cuando no tenía imperfecciones. Bueno, y acá está la explicación. Si ustedes piensan en la estructura atómica de ese monocristal perfecto, bueno, es mucho más difícil porque tengo que deformar, porque tengo que romper muchos enlaces al mismo tiempo para poder deformarlo. En cambio, cuando yo tengo dislocaciones, lo que va a pasar, fíjense, yo tengo el plano de deslizamiento, aplico las cargas de cizalladura o de corte, entonces, al aplicar la carga hacia allá, o la tensión hacia allá, se va a romper este enlace, que es lo que pasó acá, y se va a formar un nuevo enlace en esta zona, que es lo que aparece acá. Entonces, el proceso se va rompiendo un enlace y se va creando otro nuevo. Y podría llegar, o no, depende cuánto lo deforme, podría llegar ese escalón, unidad, al borde de la superficie del material. Básicamente, si ustedes observan, el semiplano extra de átomos va cambiando su posición, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar, esto es cómo se mueve, vamos a ir al final. Si me esperan, a ver si me esperan, quizás sea el momento de introducirlo ahora en vez de esperar. Se les he dicho que lo vamos a dejar para el final, pero quizás sea mejor ahora. Entonces, vamos a ir acá y vamos a ver cómo se mueve esa dislocación. Fíjense, estoy aplicando lo que sería las tensiones de corte y ahí uno puede observar perfectamente cómo se va moviendo ese plano extra. Lo otro que uno podría, ya me adelanto para no volver a interrumpir otra vez, este sería el caso de una dislocación de tornillo, ¿no? A ver si vuelvo, en realidad ahí lo vuelvo a abrir para que se vuelva a ejecutar. Sí, ven cómo se mueve. Entonces, volviendo a la presentación. ¿Audio? Sí. Se vio en la presentación. Perdón, ¿cómo? No escuché. No se vio en la presentación lo que estabas mostrando. No, y lo que compartí la pantalla no se vio. No, nada. A ver, volvemos a probar y si no, bueno. A ver, vamos de nuevo. A lo mejor lo que es una presentación, a lo mejor no. Lo que es una animación, a lo mejor. A ver ahí.
No, estamos viendo un cuadro de puntos azules fijo. O sea, estamos viendo la estructura cristalina fija, pero no se ve el movimiento de la dislocación. A ver, ahí si lo pongo ahí, No. ahí no se ve una flechita roja. No hay nada. Bueno, era demasiado bueno para ser cierto, digamos. O sea, para que funcionara. Bueno, hagamos una cosa, porque, a ver, esto es otra presentación, díganme si lo ven, otra animación, porque si no se la subo como video y chao, y listo. No, subilo como video en los apuntes que ellos lo abran en la animación. Bueno, listo. Sí, vamos a ver si les complica, mejor no. A ver ahí, a ver, no sé, díganme un segundo. Vamos a hacer una prueba más, porque a ver si yo le puse ahí toda la pantalla, a lo mejor ahí. Ahora se ve la línea cuadraditos que se mueven con las... ¿Tampoco? Estamos sobre la presentación que subimos originalmente. Bueno, está bien, seguí con la animación, el sistema no lo puede ver. Bueno, una lástima. Yo después les subo el video, o las imágenes esas de animación. Bueno, acá podemos ver una analogía típica del movimiento de las dislocaciones sería, uno piensa en el movimiento de un gusano, o incluso también otra analogía que suele hacerse es la de una alfombra, en donde es más fácil que, fíjense, si yo quisiera mover ese gusanito o esa alfombra que tengo en el piso y la quiero mover toda simultáneamente, me obligaría a romper todos esos enlaces en forma, cada una de esas patitas representa los enlaces, me obligaría a romper todos los enlaces simultáneamente. Sin embargo, si yo voy moviendo o rompiendo de un enlace a la vez, es mucho más fácil que se produzca el movimiento de esa dislocación. Bueno, entonces, ahora dándole un poco más de explicación, un poco más formal que lo que hicimos con la analogía hace ratito del gusano o de la alfombra, pensemos que el mecanismo fundamental de deformación plástica es la distorsión y reconstrucción de enlaces atómicos. Entonces, las dislocaciones son fundamentales en lo que sería el proceso de formación plástica. Los mecanismos, respecto a los mecanismos de deslizamiento, vamos a decir que es más difícil que se produzca cuando se incrementa la distancia entre los átomos individuales, ¿sí? Eso ya ustedes lo conocían cuando vieron estructuras cristalinas. Dicho de otra forma, el deslizamiento es más difícil cuando tengo un plano de baja densidad que sobre un plano de alta densidad atómica. En la figura podemos ver los planos de deslizamiento de baja densidad atómica y de alta densidad atómica. Y como podrán observar, por supuesto, la distancia de deslizamiento es mucho mayor en la imagen de la izquierda que en el de la derecha. Acá les echo la aclaración, recordemos, esto ya lo conocen también, que un sistema de deslizamiento es combinación de planos de deslizamiento con direcciones de deslizamiento. Bueno, acá esto también está, algunos ejemplos ya los han visto, ¿sí? Por ejemplo, de sistemas de deslizamiento, solo cumplo en recordarlo para que lo tengan presente, y fíjense, por ejemplo, el aluminio, que tiene un número de sistema de deslizamiento bastante alto, 12, con lo cual el proceso de formación plástica es mucho más sencillo, tiene muchos más sistemas en los cuales se puede deformar, mientras que, por ejemplo, el zinc voy a tener muchos menos sistemas de deslizamientos y con lo cual es mucho más dificultoso que se deforme. A ver, acá está claro que es una unidad en la que tengo que tener totalmente en cuenta lo que han visto cuando vieron estructuras cristalinas. Bueno, entonces, continuando en cómo se mueven las dislocaciones, vamos a poder decir que para el caso de formación en frío, por ejemplo, a medida que un metal se forma, se vuelve cada vez más difícil de formarlo. Entonces, en su interior
A ver, pensemos cuando comienza la acritud en una curva tensión-deformación real. ¿Qué es lo que está pasando? La dislocación se va a mover libremente hasta que se encuentre con otra dislocación que le va a impedir su movimiento. O incluso se va a encontrar con lo que sería, por ejemplo, los bordes de granos, que también le va a impedir su movimiento. También yo podría tener endurecido, que lo vamos a ver con bastante más detalle en las unidades, en 2 unidades que vienen más adelante, vamos a ver lo que es el endurecimiento por solución, y que básicamente es que una impureza y las deformaciones existentes me van a impedir o dificultar el movimiento de las dislocaciones, que es lo que se ha puesto acá con el ejemplo. Fíjense que acá yo tengo una dislocación y si se estuviera moviendo se encontraría con una impureza que le crea un obstáculo para moverse a esa dislocación. Bueno, acá es lo que les estaba tratando de mostrar hace ratito con las imágenes. Este sería cómo se mueve, acá está la analogía de cómo se mueve, o mejor dicho, la representación de cómo se mueve el caso de una decuña, ¿sí? En donde acá estaría el semiplano extra, y en este caso es cómo se mueve una helicoidal, ¿sí? En el cual aparece justamente, a ver, no, era demasiado optimista que, bueno, que estaba. En realidad, ustedes van a ver cuando les cargue la animación que esto básicamente se va moviendo de a un escalón, pero justamente en forma de tornillo. Bueno, con respecto a los defectos, otro tipo de efectos son los defectos bidimensionales o superficie. Le habíamos dicho que pueden ser la superficie externa de por sí, la podemos considerar como un defecto porque es un cambio brusco en la estructura cristalina, un fin brusco en la estructura cristalina. También podríamos hablar de los defectos de apilamiento. Por ejemplo, si tenemos una secuencia de apilamiento de capas ABC, ABC y ABC, podríamos tener ABC, AB, ABC. Es bastante sencillo entenderlo. También podríamos hablar de los bordes de granos, que ya conocen. Aquí fíjense cómo tenemos lo que sería la estructura cristalina dentro de cada borde de grano, es decir, dentro de cada grano, que observan que tienen diferentes orientaciones cristalográficas en un material policristalino. Entonces, ¿cuándo se van a crear los límites de granos? Y durante la solidificación, por ejemplo, no, se crean durante la solidificación, y van a limitar unos con otros. Estos átomos en las zonas aledañas, es decir, en las zonas del borde del grano, no van a estar uniformemente distribuidos. Fíjense que no están uniformemente distribuidos. Entonces, me van a causar compresiones para los átomos que están muy cercanos y para los que están muy separados, tensiones o tracciones. Hablaríamos de tracciones. ¿Está bien? Como ya han visto con la doctora Furlani, son áreas de alta energía que hacen favorable a la nucleación y el crecimiento de precipitados, etc. Bueno, otra vez, las partículas precipitadas, hace rato hablamos de imperfecciones, ahora de impurezas, podríamos hablar de una impureza, ahora podemos hablar de que intencionalmente introducimos partículas precipitadas, nos van a impedir el movimiento de las dislocaciones. Esta es una forma de controlar el movimiento de dislocaciones, haciendo precipitados. Los bordes de granos me van a limitar lo que sería la deformación plástica, lo que ya se denomina más técnicamente como flujo plástico. ¿Por qué? Porque me van a dificultar el movimiento de las dislocaciones y, por supuesto, el tamaño de grano también tiene que ver. Si es pequeño, va a aumentar el área de los límites de grano respecto a su volumen y va a dificultar la propagación de lo que serían las dislocaciones, ¿sí? Voy a tener mayor cantidad de obstáculos que me van a impedir
el movimiento de las dislocaciones. Bueno, un caso particular que yo no lo voy a tratar con mucho detalle porque lo van a tratar más adelante con la doctora Furlani, es el ángulo entre los diferentes granos, ¿sí? Fíjense que acá hay una dislocación, acá hay otra dislocación y acá hay otra dislocación. Entonces, cuando ese ángulo, después vamos a definir, vuelvo a decir, más adelante, bien creo que significa que sea un ángulo grande o un ángulo pequeño. Entonces, cuando trabajamos con mayores ángulos, se va a producir un incremento de energía de la región fronteriza. Cuando los ángulos son muy pequeños o conocidos como límites de grano de bajo ángulo, los efectos que se van a originar por dislocaciones de arista o helicoidales, la que sea, van a estar consecutivamente alineadas en una determinada dirección. Fíjense que acá están consecutivamente alineadas en la misma dirección. Fíjense que los vectores de Burger son todos los mismos o similares. Después vamos a ver qué puedo hacer con esas dislocaciones y cómo puedo equilibrar los campos de tensiones que producen. Bueno, otro mecanismo de formación plástica es lo que se llama macla, ¿sí? Bueno, las maclas se pueden producir por distintas causas. Pueden ser maclas de recocido, puede ser maclas de formación. Y básicamente acá lo importante de entender de la macla, fíjense que se produce, por eso me es bastante importante que vean esos ejemplitos. Yo les voy a poner nombre, los voy a poner, por ejemplo, son unas probetas que hay en donde donde está esquematizado, es un esquema realmente, de qué pasa en el interior de la estructura cristalina de esas probetas a tracción deformándose, y vamos a ver que en el deslizamiento no se produce cambio de la dirección cristalina, mientras que en la macla los átomos, fíjense, se desplazan distancias proporcionales al eje de macla. Entonces, fíjense, toda esta zona que está acá, fíjense, a eso es lo que se llama la dirección de macla, justamente lo que está aquí, y fíjense que esta zona se le podría llamar región maclada. Entonces, fíjense que es una imagen, la estructura cristalina. Fíjense acá, por ejemplo, se pueden darse cuenta fácilmente que es un espejo, una estructura cristalina, esta zona es una imagen especular, siendo más preciso, de esta zona que se encuentra aquí. Es decir, los átomos en vez de moverse distancias iguales como se mueve en el caso del deslizamiento, aquí los átomos se están moviendo distancias proporcionales al eje de macla. Y por supuesto, esto va a influir en lo que es el comportamiento mecánico del material. Por ejemplo, obstaculizando dislocaciones. Bueno, aquí pueden ver los bordes de granos y acá uno puede ver lo que serían maclas en un material, por ejemplo. Entonces, creo que tengo algunas imágenes que, a ver, yo no me acuerdo. Bueno, ya vuelvo a eso, mejor podamos ver animaciones, pero tengo la esperanza en que veamos la imagen. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. En el deslizamiento, los átomos se mueven distancias iguales respecto a un lado y otro del plano de deslizamiento. En el maclado, distancias proporcionales a su distancia del plano de maclado. Entonces, la superficie de un metal deformado, después de deslizamiento y maclado, vamos a ver si la podemos ver. Bien, sí, pudimos verlo. Por lo menos con esto nos vamos a ayudar. Entonces, fíjense aquí. Este sería el caso de una probeta traccionada en el cual,
fíjense, tenemos las direcciones de deslizamiento y donde básicamente tenemos la estructura cristalina. Y una cuestión importante a considerar aquí es que, fíjense que no se ha producido un cambio de la dirección cristalina. En este caso, que tenemos un maclado, fíjense que sí se produce una imagen especular de la estructura cristalina. Fíjense, esta zona de aquí es una imagen especular de esta zona, y donde claramente se ve que se ha producido un cambio de la dirección de la estructura cristalina. Entonces, podríamos decir que el deslizamiento tiene lugar por el paso repetido de las dislocaciones. Vuelvo a decir, en la animación que yo les había puesto, ahí lo van a poder ver más claramente. Va a ocurrir entre planos con el menor vector de Burger, es decir, con una gran densidad atómica y separación interplanar. Para un solo cristal, en las primeras etapas, el deslizamiento tiene lugar en un solo sistema, que es lo que estamos viendo acá, con poca o ninguna interferencia entre las dislocaciones, hasta que después empiecen a interferir entre ellas. Por otra parte, en el caso de la macla, ¿sí?, de formación, se va a producir un rápido desplazamiento simultáneo de un gran número de átomos que se encuentran vecinos al eje de macla, y también va a crear, todos en la misma dirección, también creando un desplazamiento de la red, pero en este caso, como les decía, con una orientación diferente. Bueno, y en realidad, aquí, a ver, esto es lo que les quería mostrar, que bueno, no pude hace ratito. A ver, bueno, estas imágenes se las voy a dejar porque, bueno, no, imposible mostrárselas, pero bueno, ¿cuál es la idea de estas imágenes? Ustedes lo que van a ver, por ejemplo, en este caso, que era específicamente del caso del deslizamiento, en realidad en la primera slide, que vuelvo a decir, no vamos a ver la animación, pero vamos a ver que cuando yo tracciono una probeta, ¿qué pasa en el campo elástico? O sea, acá en realidad lo que va a pasar es que se va a estirar y cuando saque la carga van a volver a su posición inicial. En este caso, vamos a, cuando se haga observen, ya que no se los puedo explicar en vivo, observen bien qué pasa cuando yo tracciono, qué pasa con el interior de esos átomos, esa estructura cristalina, qué pasa cuando va recorriendo toda la zona elástica y empieza con la zona plástica. ¿Sí? Y por último, lo que pasaría en el caso de una macla, cómo las direcciones atómicas van cambiando a medida que se va formando la macla. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de imperfecciones cristalinas. Y bueno, estaríamos, si no me equivoco, Ana María, creo que estamos cerrando ya la unidad 4, ¿cierto? Estaríamos cerrando la unidad 4, pero salvo lo que les dije al principio, antes de la charla del doctor Careglio, viene un punto que es recuperación, recristalización y crecimiento de grano, se llama recocido total, que ahora léanlo, ustedes creo que lo van a poder entender, teniendo en cuenta ahora, teniendo claramente los conceptos de dislocaciones y de defectos puntuales. De todas maneras, por supuesto, ustedes lo leen solo y después en el foro de consulta se podrá aclarar. La próxima unidad. Sí. Sí. No, nada. La próxima unidad, que es la unidad número 5, vamos a empezar con teoría de las aleaciones cuando nos toque la próxima unidad, ¿verdad? Entonces trataré de ver si puedo grabar una clase, dejárselas a ustedes, la unidad número 5 nada más, pero no en forma total, o sea, sin el diagrama hierro-carbono. Sería la explicación de lo que es soluciones sólidas,
y diagramas de fase, los más importantes. Eso yo se los voy a tratar de colgar una clase de esas, y si no la daré cuando nos toque. Lo que pasa es que el viernes es Viernes Santo, es probable que no es el día más indicado para continuar con las clases, a pesar de que sé que tenemos tiempo, ¿no? Pero es un día especial. Por eso espero mirar la página, o sea, quieren mirar los apuntes, además de ver los demás, pueden ver el tema de, yo les voy a grabar. Yo les aviso si lo grabo, ¿eh? Bueno, muy bien, es eso. Ahí algunos alumnos quieren hacer consultas. ¿Estás ahí, Claudio, también? Creo que se... Sí, estoy. Bueno. No, estoy. Podemos dejar... ¿Qué quieren consultar algo sobre, bueno, si quieren consultar algo sobre la clase o sobre el recuperatorio o algo así, estamos un ratito más y ya se pueden ir. Y después dejamos el foro abierto, no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar abierto por un par de días para que puedan preguntar tranquilos también. ¿Está abierto el foro? Lo tendríamos que abrir, ¿no? Sí, lo abrimos enseguida cuando salgamos. Bueno,